Estábamos viendo por la mañana lo lógico que es nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las enseñanzas que Él trae para su pueblo. Y estábamos considerando eh, la petición que le hacen sus discípulos de enséñanos a orar. Y miramos ahí en muy pocas palabras cuánto el Señor estuvo allí enseñando. Bien, vamos a continuar y mirar y seguir considerando esa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo que Él presenta a sus discípulos y nos presenta a nosotros para que podamos hacer las cosas o hacer la voluntad de Dios. Y el tema que se ha estado considerando en estas 2 semanas, aunque yo no estuve presente en estas 2 semanas, se refiere a la evangelización. Y pues está ese ejemplo tan grandioso como es el ejemplo de el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y este relato lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, desde en el capítulo 4, y podemos mirar cómo el Señor siempre fue su actitud para, no solamente para con el hombre, sino para con Dios principalmente, estuvo haciendo su voluntad. Y allí en el capítulo 4 encontramos que el Señor, todavía no llega el tiempo del Señor, Él lo especifica de esta manera, y ya habían ido algunos espías, por decirlo de una manera, unos fariseos, unos sacerdotes a cuestionar a Juan el Bautista, y luego ya lo cuestionaron, y luego entonces aparece este hombre llamado Jesús, y también lo quieren investigar, quieren saber qué hay acerca de él, ¿verdad? Y allí en el Evangelio de Juan, dice el versículo 1, cuando el Señor oyó que los fariseos oían que Jesús estaba bautizando más personas que Juan, pues quisieron saber quién era ¿verdad? Jesús, entendiendo esa posición, decide salir, ¿verdad? Probablemente ya lo mencionó el hermano Wally. Decide salir de Judea e irse a Galilea. Y en medio de Galilea y de Judea se encontraba el territorio llamado Samaria. Y la mayoría de los judíos, cuando tenían algún negocio o alguna situación que tuvieran que ir de Judea a Galilea, preferían cruzar el río Jordán al poniente, ¿verdad? Y luego irse hacia el norte y luego cruzar allá en los límites de Galilea para entrar a Galilea. ¿Por qué hacían eso? Lo hacían para no entrar a terreno samaritano. No querían nada con ellos. Y si seguimos allí leyendo, bueno, nada más aclarando, Jesús, dice el Evangelio de Juan, él no bautizaba, ¿verdad? Sino que el que bautizaban eran los discípulos. Y el versículo 4 nos encontramos ahí que dice, le era necesario pasar por Galilea, ¿verdad? Vino, dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿verdad? A esa heredad en la que Jacob, uno de los patriarcas, había excavado un pozo, ¿verdad?
y para tener agua para los animales y para la gente de aquellos años. Bien, dice la Escritura, le era necesario. ¿Por qué le era necesario al Señor? Ahorrarse tiempo para no cruzar el Jordán e irse por Decápolis y luego después otra vez volver a cruzar el Jordán. No, le era necesario, ¿verdad? Porque él tenía en su mente también a los samaritanos. Es más, la Biblia desde el principio, desde el inicio de la redención del hombre, se vislumbra o se menciona de una manera no directa, pero sí indirectamente, se mencionan los pueblos que no van a ser, que no son Israel, ¿verdad? Allá cuando Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, cuando le dice, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y le da esas tremendas promesas, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa no es solamente para la descendencia de Abraham, sino para todas las familias, para todas las personas del mundo, ¿verdad? Y pues no lo vieron, más adelante cuando surge o se inicia el pueblo de Israel, pues no vieron esa promesa, ¿verdad? Y siempre creyeron que todo era para ellos, ¿verdad? Así que le era necesario. Hay algunas cosas en nuestra vida como cristianos, ¿verdad?, que a veces no son necesarias hacer. Y nos olvidamos de esas cosas y preferimos hacer otras, ¿verdad? Cuando es necesario a lo mejor tener una buena conducta, cuando es necesario a lo mejor cuando se nos presenta la oportunidad de hablar del Evangelio, ¿verdad? Es necesario que nosotros, ¿verdad?, nos conduzcamos de tal manera que honremos la presencia de Dios, ¿verdad? Recuerden lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1 y versículo 17, ¿verdad? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, condúcete con temor todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo de tu peregrinación. Así que el cristiano, ¿verdad?, tenemos las 24 horas del día dedicadas a Dios. No que estemos en contemplación siempre, no. Sino que en toda nuestra actividad, en toda nuestra conducta, en el trabajo, en la calle, en donde sea, debemos de manifestar y no decirlo, ¿verdad?, sino que la gente va a señalarnos. Esos son diferentes que nosotros. Entonces le era necesario. Y estaba allí, dice en el versículo 6, el pozo que había excavado Jacob. Y Jesús, el Evangelio de Juan es uno de los relatos del Evangelio en que le da énfasis a la humanidad de Cristo. Es decir, Cristo es humano, pero también es divino. Es humano totalmente y es divino totalmente. Colosenses capítulo 12 y versículo 9, me parece, dice, en él habita corporalmente toda la deidad. ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? Y así que aquí encontramos en el versículo 6 que Jesús se cansa, que Jesús tiene hambre, que Jesús tiene sed. Manifiesta todas las cosas que el hombre exterioriza, ¿verdad? Así que dice la Escritura, continuando, vino una mujer, ¿verdad?, de Sicar, como a la hora sexta, en este caso vendrían siendo como las 12 del día, ¿verdad? Recordemos nosotros que los judíos empezaban a contar las horas cuando amanecía, cuando salía el sol, ¿verdad?
Y en la hora sexta, pues es cuando el sol está en su cenit, es cuando está en la parte más alta de la esfera celeste, ¿verdad? Y es cuando más caliente, ¿verdad? Cuando cae a plomo en las personas. Así que Jesús está allí sentado y le dice a la mujer, dame de beber. Vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer Jesús le pide un favor. Y aquí vamos a ver lo simple de cómo el Señor inicia una conversación. Empieza con algo trivial, algo que no tiene mucho, ¿cómo diríamos? Mucho chiste, a lo mejor, no tiene mucha importancia, ¿verdad? A lo mejor encontramos a alguien nosotros y vemos, a lo mejor esta persona puede ser alguien con la que pueda hablar de la Biblia, ¿verdad? Y a lo mejor le podemos hablar, aunque no lo conozcamos, le podemos hablar del tiempo. ¿Cómo se le hace el día? ¿Está caliente, verdad, el sol o está lluvioso? Y empezar una conversación que no tiene importancia, ¿verdad? Y tratar de llevarla a la Biblia. Sí, es que son bendiciones de Dios. Cuando ya se menciona a Dios, ya es algo positivo para nosotros. Entonces podemos ahondar más en ello, ¿verdad? Así el Señor le dice, dame de beber. Pero la mujer se portó de una manera no grosera, ¿verdad? Pero muy fría, ¿verdad? Y tiene que ver con la situación racial, ¿verdad? Es decir, de razas. Le dice en el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego le aclara, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Probablemente, a lo mejor todos conocemos la historia de esto, ¿verdad? De los samaritanos, ¿verdad? Allí encontramos, yéndonos a la historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordemos nosotros cómo el reino de Israel, formado por 12 tribus, por causa del pecado de Salomón fue dividido en dos, ¿verdad? Por amor de Dios a David, le permitió tener 2 tribus. Y se dividieron, ¿verdad? Y al principio Judá quiso guerrear con Israel, el reino del norte, pero el profeta les dice, no te levantes en armas contra tus hermanos, porque esto viene de Dios. Y así se apaciguó Roboam, ¿verdad? Y con el tiempo, ¿verdad? El reino de Israel empezó a pecar, bueno, no con el tiempo, sino desde el principio, ¿verdad? Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, introdujo los becerros, ¿verdad? Y puso uno ahí cerquita de la ciudad de Jerusalén, unos, no sé, 30 kilómetros o no sé qué distancia, ¿verdad? Y el argumento de él es para que cuando la gente venga a adorar a Dios al templo de Jerusalén, les digamos, no vayan tan lejos, pues aquí tenemos donde adorar, y ahí se podían quedar, ¿verdad? Ese fue el argumento de este hombre. Bueno, Dios tuvo paciencia con el pueblo y lo siguió pues amando y cuidando de ellos, pero después siguió de mal en peor. Y de tal manera que hubo varias dinastías de reyes en el reino del norte, o sea, el reino de Israel. En una de ellas, el primer rey el primer rey de esa familia se llamaba Omri, así como suena, O-M-R-I. ¿Verdad? Y él reinó 12 años, ¿verdad?
parece que 6 años lo reinó en Tirsa, ¿verdad? Y luego otros 6 años en otra ciudad. Esa otra ciudad, ¿verdad? Estaba, o ese lugar estaba en un monte, y ese monte pertenecía a un hombre llamado Semer. Le compró el monte, ¿verdad? Y este rey hombre estableció una ciudad. Y en honor al que había sido dueño de ese monte, de esa propiedad, le puso Samaria. ¿Verdad? Samaria por Semer, perdón. Y con el tiempo a los habitantes se les empezó a llamar samaritanos. Pero eso sucedió mucho tiempo después. Primero estaba allí la ciudad. Bueno, el reino de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, pecaron de tal manera que Dios los castigó y los llevó al exilio. Fueron llevados por Asiria, ¿verdad? De distintas ciudades de Asiria y trajo gente de esos lugares para que colonizaran Palestina. Solamente dejó el rey de Asiria, me parece que se llamaba, bueno, no, a lo mejor lo tengo por aquí, ok, no importa mucho el nombre, ¿verdad? Este rey trajo esa gente y esa gente de otros pueblos, de otras naciones, de otras costumbres, de otros dioses, de otros ídolos que tenían, se empezaron a mezclar con las 12 tribus o los pobres que quedaron de Israel, de esas 10 tribus, ¿verdad? Y el cruzamiento de estos pueblos con la gente que quedó de las 10 tribus, ¿verdad? La descendencia, ¿verdad? Pues fue una mezcla y a eso se les llamó samaritanos. A eso se les llamó samaritanos. Bueno, pasó el tiempo, el reino del sur, Judá, también pecó y fue llevado al exilio, ¿verdad? Pero Dios permitió, por amor a David, que estarían castigados 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, ellos, por edicto del rey Ciro, ¿verdad? Regresaron y deberían de construir el templo, reconstruir el templo, porque el templo que había hecho Salomón lo había quemado Nabucodonosor, lo había destruido totalmente. Y cuando empezaron a construir, pues no hubo problema, pero cuando ya estaban los cimientos, ¿verdad? Y estaban los israelitas que habían venido del exilio, pues gozosos, y vinieron los samaritanos y le pidieron a los jefes, a los que gobernaban, a los que dirigían la obra, de danos oportunidad de que les ayudemos a construir el templo. Si nosotros también creemos en Jehová, ¿verdad? Aunque ellos solamente creían en el Pentateuco, solamente los primeros 5 libros de Moisés, ese pueblo samaritano, ¿verdad? Pero tenían sus ídolos, ¿verdad? Y entonces les respondieron, no podemos permitir que ustedes trabajen con nosotros, porque esta obra es de nosotros. Ahí hay una enseñanza, ¿verdad? En la cuestión espiritual, ¿verdad? No podemos permitir, ¿verdad? Que si viene un extraño y sabemos que es de una denominación, ¿verdad? Que tome parte en el servicio a Dios, ¿verdad? Que dirija himnos, que dirija oraciones, que traiga lecciones, no se puede permitir. Solamente los del pueblo de Dios, solamente los cristianos, solamente la iglesia es la que puede hacer eso. ¿Okay? Entonces, los samaritanos se enojaron y de allí empezó el odio, ¿verdad?, que había entre samaritanos e israelitas. Por eso la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber siendo yo una mujer samaritana? Y los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Y aquí viene entonces
el versículo 9, el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, la mujer se interesó. ¿Agua viva? No, pues ya cambió. No vamos a ver ahorita la actitud de la mujer. La actitud de la mujer fue ruda, no grosera, pero no contestó bien al maestro. Pero conforme va avanzando el diálogo, ella va subiendo a Jesús, ¿verdad? Le va a decir, me parece que eres profeta, y después, ¿no será este el Cristo? Llegó hasta lo máximo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando alguien y probablemente nos han dicho en alguna ocasión, ay, ¿a poco ustedes son los únicos? ¿A poco usted es la única iglesia? La iglesia de Cristo. No, porque dice iglesia de Cristo, ya es la única. No hay que responder con palabras que pueden resultar ofensivas, ¿no? Sino que al contrario, utilizar esas palabras con las cuales quizás nos ataquen, ¿verdad? Utilizarlas para que en ellas mismas podamos hablar de las Escrituras, ¿verdad? Aquí el Señor le dice a la mujer, ¿verdad? Él que le pidió un favor que a cualquiera puede pedirlo, ¿verdad? Si está sediento, ¿verdad? Oye, dame de beber, dame un poquito de agua. ¿Por qué me pides agua? ¿Por qué no vas y compras? No, ¿verdad? Pues vamos a darle esa poquita agua, ¿verdad? Si nos piden ¿por qué ustedes dicen que la iglesia de Cristo es la única? ¿Por qué? ¿Por qué no la metodista? ¿Por qué no la presbiteriana? ¿Por qué no la adventista? Bueno, vamos a ver las Escrituras. Bueno, yo no te puedo responder por mí mismo, pero te puedo responder con las Escrituras. Vamos a ver si toda la manera como adoramos a Dios, así como lo adoramos, está en las Escrituras. Toda la adoración que consta de cantos, de oraciones, de la mesa del Señor, de la ofrenda, de la predicación de la palabra, está la doctrina, lo que enseña, ¿está de acuerdo? No, pues en la ofrenda sí, pero pedimos el diezmo. Pero bueno, el diezmo no está dentro de la ofrenda. No, cantamos, bueno, pues cantamos, pero tenemos allí unos drums, ¿cómo se llama? Unos tambores, ¿verdad? Tenemos guitarras, tenemos piano, ¿verdad? Cuando yo era metodista, el único instrumento musical que había allí era un órgano. Y se oía muy bonito, para qué más que la verdad, pero Dios no pide eso, ¿verdad? Entonces, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, y si conocieras el don de Dios, ¿verdad? Tú me pedirías a mí agua viva. Es decir, debemos de responder, como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Sino santificad al Señor Dios, tu Dios, en vuestros corazones, ¿verdad? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? Con reverencia, ante todo aquel que demande la razón de nuestra esperanza. Es todo. ¿Cómo debemos de contestar? ¿Verdad? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, ¿verdad? Cuando lo oyeron, varios días que estuvo él hablando ahí en el ágora, o en el mercado, ¿verdad? O en el lugar donde se juntaba la gente, ¿verdad? Algunos se interesaron y lo llevaron al Areópago, porque le dijeron, oye, tú traes enseñanzas que no hemos oído antes, preséntala acá en un lugar más mejor, y lo llevan al Areópago.
Y ahí en Hechos 17, ¿verdad? Y en el capítulo, en el versículo 22, Pablo dice, pasando por vuestros santuarios vi uno dedicado a un Dios no conocido. Dices, pero él les alaba primero, dice, veo que sois muy religiosos, veo que sois muy religiosos. Pasando por vuestros santuarios vi uno dedicado a un Dios no conocido. Bueno, ese Dios que ustedes tienen allí un altar para presentarle ofrendas, es el que yo predico, es el que yo predico. Entonces tenemos esta enseñanza de Pablo, pero tenemos la enseñanza por excelencia que da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te habla, tú le dirías, dame de esa agua, dame de beber de esa agua viva. Pero la mujer aquí, ¿verdad? Pues, no tiene ni con qué sacarla, ¿verdad? No tiene ni con qué sacarla. ¿Saben ustedes que dentro de las cosas de las personas de aquellos años, ¿verdad? Entre una parte de la vestidura era el cinto, ¿verdad? Era algo donde incluso introducían monedas, introducían dinero, el dinero que se utilizaba allá. Pero también traían una cuerda y con una bolsa de piel, probablemente de cordero, ¿verdad? Y esa se doblaba y donde quiera se la guardaban, ¿verdad? Cuando llegaban, como ellos caminaban mucho, cuando llegaban a algún pozo que estaba hondo, ¿verdad? Para sacar el agua, pues entonces metían aquella bolsa, ¿verdad? Estaba atada a un cordón, ¿verdad? Y ya la llenaban y la sacaban, ¿verdad? Y luego podían beber de esa agua. Pero el Señor no traía eso. Y la mujer le dice, ni siquiera tienes con qué sacar. ¿Verdad? ¿Cómo me vas a dar tu agua para beber? Ahora, regresando a Jesús. Jesús llegó a ese pozo, ¿verdad? Y está cansado y tiene sed. A lo mejor vio que venía aquella mujer y se sentó a lo mejor en el borde del pozo o en un lado, no sabemos, ¿verdad? Y cuando la mujer llega, ¿verdad? Jesús le pide de beber. Ahora, cuando lo que nos está enseñando el Señor, ¿verdad? Es que Él aprovechó esa circunstancia de esta mujer y además la soledad, ¿verdad? Nada más estaban él y ella. Imaginémonos que estamos con alguien hablándoles del evangelio y no, es que los pecados y la gente, oh, este pecador, ¿verdad? Entonces, el Señor va a sacar eso en su plática, no directamente, ¿verdad? Sino le va a decir que está actuando en pecado, ¿verdad? Cuando le habla de los maridos, del marido, ¿verdad? ¿Sí? Tráeme a tu marido, no tengo. No, has dicho una verdad, pero eso es más adelante, ¿verdad? Entonces aquí miramos a Jesús aprovechando la oportunidad en la que puede haber intimidad en el sentido de que no hay oídos ajenos para poder hablar de una manera cruda y real, de acuerdo como dice la Escritura. Pero tampoco atacar, ¿verdad? No, sino hablar, porque podemos pensar, ¿verdad? Esta persona es honesta, es leal, es justa, eh, pero está en error en cuanto a las creencias religiosas. Y entonces tenemos que hablar allí de eso, ¿verdad? De eso. Y
Aquí también el Señor le dice a la mujer, le ofrece algo. Le ofrece algo a la mujer. Si supieras, si conocieras el don de Dios, si supieras que es el que te habla, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? ¿Qué ofrecemos cuando hablamos? ¿Qué ofrecemos como iglesia? Ciertamente la iglesia aquí en Bueslaco tiene muchas actividades, ¿verdad? Empezando por las materiales, ¿verdad? Hay un jardín, una huerta, ¿verdad? Para la comunidad. ¿Sí? Incluso hay Andy, ¿verdad? Que es el encargado de esto, ¿verdad? Tiene un letrero allí para la comunidad. El que quiera, cualquier persona que entre allí y si hay algo que piscar, lo puede piscar sin que nadie le vaya a decir nada. ¿Sí? Ah, tenemos, ¿verdad? O la iglesia ofrece a traer personas, ¿verdad? Y se utiliza la ven o el camioncito, ¿verdad? Y es un tiempo largo el que hay que ir, ¿verdad? Y traerlo y luego regresarlos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos ofreciendo. Vamos a ver, se ofrece se ofrece despensa, ¿verdad? No como hace como antes de la pandemia me parece, ¿verdad? Venía gente creo que los martes, ¿verdad? Incluso, venían y tocaban, ¿verdad? O cuando estábamos aquí, están ofreciendo despensa y pues ya de antemano ya estaban preparadas algunas bolsas, se les daba la bolsa, ¿verdad? Y ya se iban. Pero cuando hubo la inundación, ¿verdad? La iglesia, pero no fue los muebles, arreglar las casas, se arreglaron 2 o 3 casas, creo, ¿verdad? Se ofrecieron muchos muebles, ¿verdad? Que se echaron a perder por el agua que se introdujo en las viviendas, ¿verdad? Y se hizo, lo trajeron, hay una congregación, me parece que en Tennessee, no estoy muy seguro, ¿verdad? Que tiene ese ministerio de donde hay desastres, van, ¿verdad? Y llevan un poquito de alivio a las personas que sufrieron alguna calamidad, ¿verdad? Y así se supieron de aquí, vinieron, y unos hermanos de FAR también, ¿verdad? Vinieron a trabajar y algunos hermanos de aquí estaban trabajando físicamente. Eso es lo que se estaban ofreciendo. Ah, cosas materiales. Pero si esas cosas materiales, el único propósito es suplir las necesidades físicas, entonces vale más que organicemos lo que ofrecemos. ¿Cuál es el propósito de eso? Cada primer domingo de mes, ¿verdad? Comemos aquí, invitamos a personas, un día anterior se tocan puertas y se les hace la invitación, si quieren venir alguien y comer junto con nosotros, está bien, vengan y escuchen la palabra. Y ahí vengan y escuchen la palabra. Vengan y coman aquí con nosotros. Bueno, cuando hubo el desastre, cientos de personas vinieron aquí, porque aquí trajeron muchas cosas, ¿verdad? Y muchos hermanos aquí estuvimos trabajando para entregarlos. Se hacían una fila, daba vuelta. ¿Cuántos vinieron? No sé, creo que ninguno. ¿Qué estamos ofreciendo? Era algo loable, ¿verdad? Algo uy, qué bueno que está haciendo esto la iglesia, ¿verdad?
Pero el propósito es el alma, no el cuerpo. Hay que, a lo mejor, apuntar nuestro propósito en otro sentido que se está ofreciendo, ¿verdad? El Señor le dice a esta mujer, si supieras quién es el que te habla, Él te daría agua viva. Y la mujer se interesó. La mujer se interesó, ¿verdad? Entonces, para ofrecer el agua viva, ¿verdad? El Señor le pone, o miramos allí 3 condiciones, ¿verdad? Debes de conocer el don de Dios. ¿Qué es el agua viva? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Debemos de dar a conocer quién es el Señor. ¿Verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que te dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber? ¿Verdad? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo solamente aliviar una situación de necesidad física, económica, ¿verdad? Aquí vino una señora, estuvo viniendo unas 3 o 4 veces y me pidió que necesitaba pagar la renta y no sé qué más, ¿verdad? Déjame decirles que se le hizo un cheque, ¿verdad? Para que aliviara esa necesidad. Pregúntenme si ya la hemos vuelto a ver, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor cuando estamos ofreciendo eso, ¿verdad? No estamos apuntando bien el propósito de la iglesia. ¿Por qué no les damos, sí aliviarla, ¿verdad? Pero que conozcan el don de Dios, ¿verdad? Que conozcan, ¿verdad? Quién es el que vino a salvarnos, que conozcan de Él, ¿verdad? Y van a tener vida, agua viva, agua viva. Pero hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen, no necesito, ¿verdad? No necesito. Y hay una enseñanza ya en Apocalipsis, ¿verdad? A la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3 y versículo 17, ¿verdad? El versículo 17 textualmente dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Espíritu que inspira a Juan escribe, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y ciego. Hay muchos que cuando llevamos el evangelio, ¿verdad? Y no necesito eso. Yo tengo todo. Yo lo tengo por mi esfuerzo, ¿verdad? Pero todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, tangible o intangible, es decir, que se toque y que no se pueda tocar, ¿verdad? Viene de Dios. Y principalmente la salvación. La salvación viene de Dios. Y este es lo que necesitamos, ¿verdad? La oferta de agua viva, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es el agua viva, verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento, el agua viva, ¿verdad? En su sentido recto, es el agua corriente, el agua que cae de la lluvia, el agua que
emana de la fuente, que sale de la tierra, ¿verdad? O que baja de los ríos y va a los arroyos, y esa agua está moviéndose. Esa es el agua viva. En el sentido recto, ¿verdad? Por supuesto que el Señor está hablando del Evangelio. El agua viva es en oposición al agua que está estancada, ¿verdad? Que cae de la lluvia y que se recoge en cisternas para abrevar los animales, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero el Señor está ofreciéndole a esta mujer agua, dice, como dice el versículo de ti van a correr ríos de agua viva. Cuando acepta el agua viva, cuando acepta el Evangelio, cuando acepta el nuevo nacimiento, ¿verdad? Recordemos que el nacimiento viene de Dios, ¿verdad? El agua viva es la vida interna del alma que Dios ha generado en la persona que se ha arrepentido después de haber escuchado de Jesús, creído en Él y bautizado. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, ¿verdad? Cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y como se lo va a decir el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Allá en el capítulo 3, ¿verdad? Versículos del 1 al versículo 5, pero más versículos, ¿verdad? Pero el versículo 3 y el versículo 5 muy importantes, ¿verdad? El versículo 5, de cierto te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y esto es lo que le está ofreciendo Jesús a la mujer, ¿verdad? Ese concepto espiritual del agua ya estaba en el Antiguo Testamento, ya solamente les voy a dar a Isaías 12:3, Jeremías 2:13, para que vean eso. Entonces, los requisitos para recibir el agua viva es conocer el don de Dios, el Evangelio, y por medio del Evangelio conocemos a Jesús y pedimos a Jesús. La pedimos cuando nos arrepentimos y cuando nos queremos bautizar. ¿Quieres tú ser un transporte del agua viva? ¿O quieres recibir el agua viva si no has aceptado al Señor? La predicación es la invitación que hace el Señor. Pero cantamos un himno. Ok. Himno número 25. Himno número 25. Vamos a entonar la primera, segunda y cuarta estrofa. Himno número 25. Meditar En que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditar en que hay un hogar, más allá, en la margen del río de luz.
en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos por la fe. Pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, más allá, más allá. Meditar en que amigos tenéis, más allá, más allá, más allá, más allá, de los cuales marchamos en pos, reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, pronto ya, y en mi hogar celestial entraré. Do mi alma reposo tendrá, más allá, más allá, más allá, más allá. En el camino a los míos seré, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Mi carrera su fin toca ya. Vamos a llegar a nuestro gozo para ir a Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, gracias, Señor, le damos, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos ha dado de congregarnos, Señor, y venir a escuchar su palabra, Señor. Amén. Gracias, Padre, por todo, por la vida, la salud que nos da, Señor, por las fuerzas que nos da, por los medios, Padre, para estar reunidos, Señor, como sus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque hemos recibido su palabra, Señor. Gracias porque nos ha rescatado, Señor, de donde andábamos para traernos a la luz, Padre Santísimo. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones recibidas, Señor. Gracias, Padre, por los alimentos que nos da, Señor, por el techo que tenemos, por el medio de transporte, por todo. Le estamos muy agradecidos, Padre Santísimo, que usted siempre está pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Señor. Padre bendito, también le queremos dar gracias, Señor, porque tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan Pueblo, Señor. Síganos bendiciendo, Padre, ese grande sacrificio que hace, Señor, también para venir a escuchar su palabra. Ayúdelo, Padre, con su problema de su silla, Señor, que en esta semana, Señor, le tengan alguna solución, Señor, para que Él siga asistiendo con nosotros. Amén. Padre Amén. bendito, gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, primer día de semana, también nos permitió, Señor, participar de su mesa, Señor, y recordar ese grande sacrificio que hizo al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Gracias por ello, Padre. También queremos pedirle, Señor, que hoy en esta tarde, Padre, nos ayude, nos dé los medios para venir y congregarnos, Señor, votándonos, Señor, cantándole himnos de alabanza, Señor. Todo para honra y gloria. Amén. Padre Celestial, le pedimos, Señor, que todo lo que hayamos hecho, Señor, haya sido de su agrado, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Como humanos reconocemos que cometemos errores, cometemos faltas, Señor. No nos los tome en cuenta y ayúdenos a hacer a cada día mejores, Señor, para que así se agrade usted de todos nosotros. Perdona nuestras faltas, Padre, ahora que vamos a ser despedidos. Vaya con nosotros a nuestros hogares, Señor, que lleguemos felices, contentos de haber estado en esta su casa de oración. Amén. Amén. Todos se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.